En el vídeo de hoy te voy a enseñar a decorar una camiseta con una aplicación de tela. Los materiales que vamos a necesitar son la camiseta que queramos decorar, diferentes telas de algodón, papel para aplicaciones que tiene adhesivo por la parte trasera, la plantilla del dibujo que queramos hacer, la plancha y nuestros útiles habituales de costura. Comenzamos calcando nuestro dibujo en el papel para aplicaciones. Ten en cuenta que si es un dibujo que tiene sentido, deberemos trazarlo en espejo. Recortamos el dibujo alrededor. En este momento no es necesario cortar por la línea del contorno. Planchamos el papel de aplicaciones por el revés de la tela. Utilizamos una tela diferente para cada parte del dibujo. Y ahora sí, recortamos por la línea del contorno. Retiramos el papel protector y colocamos las piezas sobre la camiseta en el lugar deseado. Cuando tengamos el dibujo bien centrado y colocado en la camiseta, planchamos con cuidado por encima y colocamos la otra parte del dibujo en su lugar y volvemos a planchar. Ahora coseremos todo alrededor el dibujo, bien a mano o a máquina. En este caso yo he elegido hacerlo a mano, utilizando para ello un punto de festón, pero si decides hacerlo a máquina, puedes pasar un punto de zigzag muy cerrado todo alrededor. Por si no sabes cómo se hace el punto de festón, te voy a explicar más detalladamente. Aquí tengo dos trozos de tela y lo voy a hacer con un hilo negro para que destaque. Empezamos pinchando la aguja al principio de la labor por el revés y hacemos un punto en vertical, volviendo a sacar la aguja por donde pinchamos al principio. De esta manera tenemos nuestro primer punto. Ahora, dejando siempre el hilo por debajo, lo sujetamos con el dedo, hacemos un punto vertical al lado del que habíamos hecho y lo sacamos por la parte de abajo. Tiene que quedar paralelo al anterior y fíjate bien de que el hilo quede por debajo para que se forme esta rayita entre los dos puntos. Pinchamos arriba al lado del punto que acabamos de hacer y sacamos la aguja en la vertical por debajo. Continuamos así con todos los puntos. Aquí lo puedes ver más de cerca. Es muy sencillo, una vez le coges el truco, es simplemente ir haciendo puntos verticales paralelos, distanciados más o menos equitativamente. Te recomiendo también que utilices un dedal porque a veces tenemos que atravesar varias telas y queda un poco duro. Cuando terminemos, pasamos la aguja hacia abajo y así es como nos tiene que quedar el revés, todo rayitas verticales. Para rematar la labor, vamos a dar un par de puntadas en la parte de atrás y hacemos un nudo. Siempre sin llegar a sacar la aguja por el derecho. Una vez hayamos hecho un par de nudos, cortamos y ya tenemos terminado nuestro punto de festón.
Y así es como queda la camiseta terminada. He utilizado hilo negro de bordar para hacer los detalles del dibujo, como por ejemplo la nariz, el ojo, la oreja, etc. Espero que te haya gustado este tutorial y que lo pongas en práctica. A continuación te dejo el enlace a otros 2 vídeos de mi canal donde aprenderás a hacer otras manualidades de costura. No olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de mis vídeos, dale a me gusta y comparte, y recuerda que puedes seguirme y contactar conmigo en las redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo.